como ya habíamos visto, ya el rol profético de nuestro Señor Jesucristo, ahora vamos a estar viendo a Cristo como sacerdote. Y como decíamos anteriormente, el profeta habla a los hombres lo que Dios dice. Y el sacerdote le habla a Dios de los hombres. Y Cristo no solamente tuvo una función profética, es decir, como profeta, sino también desarrolló una función como sacerdote. Y hay similitudes entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y el rol que Cristo asumió como sacerdote, tanto en su persona como en su obra. Y vamos a estar viendo estas similitudes. Primero vamos a ver a Cristo como sacerdote araónico. En el libro de Levítico, capítulo 21, un sacerdote araónico tenía que ser un hombre escogido por Dios y calificado para su obra. Y también esto lo confirma en Hebreos, capítulo 5, versículo 1 al 7. Y estaremos leyendo esta cita por ser más reducida que la Levítico 21. Dice así el libro a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1 al 7. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviado, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y esto se está refiriendo a los sacerdotes humanos, que tenía no solamente que interceder por el pueblo, sino por sí mismo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el llamado es de Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo, al igual que los otros sacerdotes, fue comisionado en esa labor de intercesión por nosotros. Fue escogido, encarnado y probado, y llenaba todos los requisitos en su persona para ser un sacerdote ministrador que intercedía delante de Dios por el pueblo. Dice la palabra de Dios que intercedía con lágrimas y con clamor delante de Dios por nosotros. En ese mismo orden, los sacerdotes araónicos servían representando el pueblo ante Dios y especialmente en ofrecer sacrificios por el pueblo y también por ellos mismos. Sus sacrificios eran muchos, repetidos, no eternamente eficaces, sino que apaleaban, servían para mitigar el pecado, pero no para borrarlo. Se hacían expiación por el pecado en el contexto de la teocracia, pero el escritor de los Hebreos clarifica que estos pudieran haber efectuado una satisfacción eterna por el pecado. No eran tan eficaces porque no eran eternos los resultados de la intercesión de los sacerdotes araónicos. En el caso de Cristo, sí, nuestro Señor puso fin a estos sacrificios, dando una nueva versión mediante Él mismo. Él mismo fue el objeto del sacrificio. Él mismo era el sacerdote, pero a la vez el cordero que iba a quitar. Y dice la palabra de Dios que con una sola ofrenda hizo de una vez y para siempre perfectos a los santos. Cristo entonces es un tipo de sacerdote araónico, pero eterno y mejor. También fue sacerdote según la orden de Melquisedec. Y eso lo vemos en el libro de Génesis, dando esa descripción, capítulo 14, 18 al 20,
y en Hebreos capítulo 7, versículo del 1 al 3, que es la cita que vamos a estar leyendo. Y dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Parece deliberadamente limitada a estas características que se le hacen semejante a Cristo. La frase hecho semejante que aparece en el versículo 3 de este capítulo 7, donde dice sin padre, sin madre, sin genealogía, no es un adjetivo que pudiera indicar que Melquisedec era como Cristo en su ser, sino que se le dice que no tenía ni padre ni madre, aunque esto no era que él no lo tenía de manera literal, sino que no se archivaron esos datos para que asemejar a Melquisedec a Cristo, para hablar de su único sacerdocio entre todos los sacerdocios que se ven. Y los rasgos del sacerdocio de Melquisedec incluyen lo siguiente, y lo cito. Era un sacerdocio real, porque él era un rey. Y obviamente esto es semejante a Cristo. La unión de estas dos funciones no se conocía entre los sacerdotes araónicos. Eran únicamente sacerdotes, pero Melquisedec es sacerdote y es rey único. Y en Zacarías capítulo 6, versículo 13, profetizando acerca de nuestro Señor Jesucristo, habla en tales semejanzas. Y dice la palabra de Dios en el Zacarías capítulo 6, versículo 13, Él edificará el templo de Jehová, Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a sus lados y un consejo de paz habrá entre ambos. Y Él se llevará la gloria y dominará en su trono. ¿Quiénes tienen trono? Los reyes. Quiere decir que reyes y sacerdotes, solamente Melquisedec y nuestro Señor Jesucristo. También, en segundo lugar, este sacerdocio de Melquisedec no se relaciona con ascendencia, sin padre y sin madre, como ya lo hemos visto. No significa que él no tenía padres ni madres, sino que las escrituras lo hacen así para hacerlo diferente a los sacerdotes faraónicos que sí tenían ascendencias y descendencia. También otro rasgo de este sacerdocio es que no se especificaba su tiempo, sin constancia de su principio o de su fin, para que Melquisedec pudiera ser más semejante al Señor, que es sacerdote para siempre, según la misma orden de Melquisedec. También vemos que era superior al orden araónico. Abraham, del cual vino el orden araónico, reconoció la gran superioridad de Melquisedec cuando le dio los diezmos que le ganaron en la guerra. Génesis capítulo 14, versículo 20. Ahora bien, ¿en qué manera funciona Cristo como un sacerdote del orden de Melquisedec? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esta conexión y esta aplicación? ¿Cuál es el valor que tiene? Él es un gobernante, Él recibe nuestra reverencia, así como Melquisedec era un gobernante, era un rey, Cristo es rey y gobierna. Así como recibió reverencia de parte de Abraham, Cristo recibe reverencia de nosotros. Así como Melquisedec bendijo a Abraham, así Cristo también nos bendice. Y como Melquisedec le ofreció un pan y vino a Abraham para confortarlo y sostenerlo después de la batalla, así nuestro Señor como sacerdote refresca y sostiene a nosotros como su pueblo. Dice la palabra de Dios, yo soy el pan de vida, Cristo hablando, el que de mí come no tendrá hambre.
Es el pan de vida, es el que calma el hambre y la sed existencial que todo ser humano necesita saciar. Él hizo esto por su pueblo, por ejemplo, con Esteban a la hora de su martirio. Nuestro Señor se manifestó a Esteban para sostenerle. Él hace lo mismo hoy por nosotros, nos sostiene. Y nuestra meta es agradar a ese Señor como sacerdote. Es ofrecerle nuestra vida, nuestra reverencia. Es ofrecerle todo nuestro ser, todos nuestros recursos. Nuevamente tenemos que hacer una advertencia, como la hemos venido haciendo a todo en el trayecto de este curso de Cristología. No podemos permitir que ningún sacerdote moderno ocupe el trono y el sacerdocio que le corresponde a Jesucristo. Nuevamente, los mensajes de hoy en día están dirigidos a la exaltación del que viene como representante de Cristo y no de Cristo. Muchos de nuestros servicios y muchas de las convocatorias que se le hacen a los creyentes es un culto a la personalidad de alguien. Y ya la persona central no es este sumo sacerdote Jesucristo, sino alguien que viene como representante de Él y que no necesitamos llegar a Jesucristo. Es la búsqueda y el toque y la unción de esa persona, no la unción que viene de Cristo. Es la búsqueda de la bendición y de la aprobación de esos intermediarios que se han autoimpuesto y no de Cristo. Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que necesitamos reencontrarnos con el Cristo que nos revela la palabra de Dios. Ese Cristo que es profeta y que ha sido relegado en su rol profético, pero también ha sido relegado en su rol de sacerdote. En su sacerdocio, en lo que Él, en su intercesión delante de Dios por nosotros. Y a veces creemos que hay personas que están más conectadas con Dios que nosotros mismos. Y hay personas que se venden como los distribuidores exclusivos del reino de Dios. Si tú quieres algo de Dios, dímelo a mí, que yo sí estoy conectado con Dios. Y vemos cómo muchos de nuestros cultos, nosotros hemos sacerdotizado, si es que el término existe, a ciertas personas que buscamos frenéticamente la aprobación y la bendición de ellos. Y le decimos a las personas, bendíceme. No sabiendo que el Dios te bendiga es un deseo de buena voluntad a mis hermanos. Dios te bendiga es un saludo, pero no porque hay un poder especial en eso, porque estamos trayendo la bendición que había en el Antiguo Testamento cuando los padres bendecían o cuando alguien bendecía. Tan especial era eso que cuando ya se bendecía ya no había más forma. ¿Qué pasó con los hijos de Jacob? Cuando él le dio la bendición y vino el otro a buscarla, con los hijos de Isaac. Cuando Abraham le dio la bendición a Jacob, Esaú vino a buscarla otra vez. Ay, pero dámela a mí también. No, ya yo la di. Entonces no puede ser una bendición igual que en el Antiguo Testamento. Porque yo te digo Dios te bendiga y si tengo que decírtelo otra vez, te lo digo otra vez. Y si te lo dije otra vez, te lo digo otra vez. No hay problema. No tiene la misma connotación, pero estamos volviendo a un tipo de relación con Dios donde tenía que ser a través de esos intermediarios necesariamente. Y buscamos el toque de ciertos individuos que tienen una unción especial y eso no es lo que nos enseña la Biblia. Primero, todos estamos ungidos. Dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 20 que todos los que han creído tienen la unción del santo. Y eso es un versículo que da corriente porque es 2:20. Tenemos la unción del santo. Nosotros ya estamos ungidos porque la unción no es más que la acción del Espíritu Santo al venir a nuestra vida. Ya estamos ungidos. Lo que sí nosotros necesitamos es la búsqueda del Señor para poder ser instrumento más eficiente del Señor. Pero no porque no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ya lo tenemos. Ya hemos sido ungidos. Y mis hermanos, nosotros buscamos a alguien para que ore por nosotros y nos imponga la mano como un atajo a enfrentarnos día a día, a cargar nuestra cruz y a morir a nuestras carnalidades. No hay atajo en la vida cristiana. Tenemos que enfrentarnos al día a día,
tomar nuestra cruz, negarnos diariamente a nosotros mismos y morir cada día. No hay atajo. Yo no voy a procurar que alguien venga y me ponga la mano y ore por mí y que eso me va a durar 2 años. Y ya yo voy a salir bien. No. Nadie puede reconstruir la relación de nadie en términos espirituales. Nadie puede reconstruir y mediante su toque hacer que algo ocurra en la vida de esa persona. No hay, es una mentira. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que enfrentarnos a mi naturaleza humana, a mi principal adversario. Dice la palabra de Dios que tenemos una concupiscencia dentro de nosotros que nos lleva a pecar. El diablo lo que hace es que nos estimula con estas cosas. Y no hay ningún sacerdote ni nadie que pueda hacer que eso muera. El apóstol Pablo tenía esta misma lucha. Y esto le provocaba un malestar terrible a él. Él decía, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y lo que él está diciendo es que me podrá librar de esta lucha constante que tengo. Y todo cristiano tiene que reconocer que tiene esa lucha. Y no hay un atajo mágico que nos haga a nosotros liberarnos de eso. Ese sacerdocio de Cristo ha sido suplantado por los sacerdotes modernos que tenemos hoy en día. Criticamos a la iglesia de Roma porque el Papa se llama el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra. Pero también nosotros nos hemos vuelto también con esa tendencia. Hay muchos pastores y evangelistas que se representan a sí mismos como los distribuidores exclusivos de Dios, que son los que están más conectados con Dios que nadie. Y no es cierto. Necesitamos retomar esta doctrina del sacerdocio de Cristo. De que hay hombres y mujeres que Dios usa, sí. De que hay hombres y mujeres que nos inspiran, sí. De que hay hombres y mujeres que nos van a retar y que Dios lo usa de una manera espiritual extraordinaria, que se nota el poder de Dios, que no pudieran hacer las cosas que ellos hacen si Dios no estuviera con ellos. Sí, pero jamás al punto de suplantar el rol de Cristo como sacerdote. No nos cerramos. Dios levanta hombres, levanta mujeres que son de poder, de unción, que se nota, porque el que está cerca de Dios se nota. No solamente en lo que predica, no solamente en las señales que da, sino en su carácter. No solamente nos vamos a impresionar por los resultados de su predicación, pero hay que ver su vida, porque el conocimiento lo puede exhibir cualquiera. Las señales lo pueden hacer aún los inconversos, pero el carácter solamente es redimido cuando Cristo viene a morar en la vida de las personas. Entonces, vemos a Cristo en su posición de sumo sacerdote. Su ministerio es ayudar, sostener y cuidar. Así que Él se ve a sí mismo como sumo sacerdote, siendo aprobado por Dios y deseoso de dar gracia para ayudar en tiempo de necesidad a las personas. Entonces el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio semejante a los araónicos, pero eterno. Es un sacerdocio según la orden de Melquisedec. Entonces hemos visto a Cristo como sacerdote, hemos visto a Cristo como profeta, ahora vamos a ver a Cristo como rey. Y Cristo he visto como rey no solamente por las profecías del Antiguo Testamento. El concepto de rey incluye una amplia esfera de prerrogativas. Un rey en Israel tenía poderes legislativos, ejecutivos, poderes económicos, militares y judiciales. Era un gobernante con todos los poderes en sus manos para desarrollar su gestión como rey. El concepto de Cristo como rey puede contemplarse alrededor de 5 palabras. Primero, prometido, predicho, propuesto, rechazado y realizado. Lo repito, prometido, predicho, propuesto, rechazado y realizado. El pacto misericordioso de Dios con David prometía que el derecho de reinar siempre permanecería en la dinastía de David. No prometía el reinar sin interrupción, porque de hecho el cautiverio
babilónico interrumpió este reinado de David, como lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 7, del 12 al 16. Pero Isaías profetizó que un niño iba a nacer. Y siempre recordamos este pasaje ahora para la celebración del nacimiento de Cristo, aunque Cristo no nació en 25 de diciembre, pero sí se recuerda que un niño iba a nacer y establecería y reinaría sobre el trono de David. Isaías capítulo 9, versículo 7. Gabriel le anunció a María que su bebé iba a tener el trono de David y reinaría sobre la casa de Jacob. Lucas capítulo 1, 32 y 33. Y a través de su ministerio terrenal, el reinado davídico de Jesús fue propuesto a Israel. Mateo capítulo 2, versículo 2, Juan 12, 13. Pero que él lo rechazó. Recuerden que querían hacer rey a Jesús cuando multiplicó los panes y los peces y él lo rechazó. El mismo pueblo se iba a abalanzar sobre él y lo iba a coronar como rey. De hecho, cuando los magos llegaron a la casa donde estaba el niño Jesús, ¿qué le entregaron? Incienso, oro y mirra. Incienso lo vieron como Dios, olor fragante a Dios. Lo vieron como rey, le entregaron oro, metal de los reyes, y lo vieron como redentor, le entregaron mirra, que sirve para embalsamar. Aún los magos lo vieron como rey. Ahora bien, los gadarenos desecharon sus asunciones, los escribas los rechazaron. Su atribución de poder de perdonar pecados también los rechazaron. Muchas personas en varias ciudades rechazaron a Cristo. ¿Qué pasó cuando Cristo iba entrando a la ciudad de Corazín y de Bethsaida? Los rechazaron. ¿Qué pasó cuando los discípulos que venían en el nombre del rey fueron rechazados en ciudades samaritanas? Los hijos de Zebedeo le hicieron una tremenda petición al Señor, porque no lo quisieron recibir y le dijeron al Señor, Señor, vamos a orar para que caiga fuego del cielo y los consuma por el rechazo. Entonces, ellos, junto con Cristo, resupieron sus rechazos, rechazaron sus credenciales. Los fariseos también lo rechazaron. Herodes, Poncio Pilato, gentiles y judíos, todos lo rechazaron decididamente en la crucifixión. Ahí es donde se magnifica el mayor rechazo a la persona de Cristo. Por haber sido entonces el rey rechazado, el reino mesiánico davídico desde un punto de vista humano fue aplazado, porque ellos no lo aceptaron como rey y el mismo Señor Jesucristo lo rechazó. Lo fue rechazado este reinado por Cristo y por los demás desde un punto de vista humano. Aunque él nunca cesa de ser rey, porque dice la Biblia que él es el rey de reyes y señor de señores. Eso nunca se... Ahora, el hecho de que se rechace no quiere decir que no lo sea. La negación de un título de una persona o el título de una persona no depende de la negación que otros les puedan dar. Por lo tanto, él sigue siendo rey. Hoy y siempre, Cristo se designa como rey. Hechos capítulo 17, versículo 7 y primera a Timoteo 1, 17 son excepciones. Y en Apocalipsis 15, 3, Rey de los Santos, en la versión Reina Valera, es Rey de las Naciones. Quiere decir que Cristo se presenta siempre como el Rey. Aunque Cristo es Rey hoy en día, Él no gobierna como Rey. ¿Estamos de acuerdo? Él gobierna en los corazones de aquellos que se han subordinado a su reinado. Y ayer, en otras secciones, hablábamos del reino de Dios. Por eso era que decíamos que estas regulaciones del reino no se le da a las naciones. Porque si le fuera dada a las naciones, entonces las naciones estuvieran sometidas al Señor. Se le da a individuos. Y nosotros como individuos estamos sometidos a Él como rey, a Él como sacerdote, a Él como profeta. Entonces, el Señor sí nos dice en su palabra que en su segunda venida
entonces se realizará el reino davídico. Mateo 25:31, Apocalipsis 19:15 y 20. Entonces el sacerdote se sentará en su trono, trayendo a esta tierra la tan esperada época donde Él gobierne para siempre en los corazones de todos y sin excepción. Incluso cuando Él venga, será visto como rey, aún por aquellos que no van a ser parte de su reinado eterno. Porque dice la Biblia que cuando el Hijo del Hombre vuelva, delante de Él se doblará todas las rodillas, quieran o no quieran. Sean parte de su reino o no sean parte de su reino. Por eso nosotros, al pensar en Cristo como Rey, debemos pensar a quién nosotros le estamos dando la gloria. Por eso, cuando nosotros pensamos en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con el Señor, debemos pensar a quién nosotros le estamos dando la gloria y la honra. Cristo como Rey merece toda la gloria y toda la honra de todo lo que nosotros hacemos. La palabra de Dios nos exhorta a eso. Todo lo que hagáis, sea de comida, de bebida o de cualquier otra cosa, debe ser para la gloria de Dios. Yo pienso que nosotros, los pastores y todos los que estamos en el liderazgo cristiano, tenemos que pensar seriamente cuáles son las motivaciones que nosotros tenemos en el ejercicio de nuestro ministerio. Tenemos que reconocer que muchas veces no hay motivaciones verdaderamente que exalten a Cristo como Rey, que lo exalten como aquel que está en su trono esperando que nosotros, sus súbditos, todo lo que hagamos sea para el beneficio de su reinado, de su gloria y de su honra. Tenemos que pensar seriamente en esto. Tenemos que pensar por qué nosotros queremos que nuestras iglesias crezcan. Tenemos que pensar por qué y para qué nosotros estamos en el ministerio. En un estudio que se hizo hace algún tiempo y que está recogido en un libro que les recomiendo, se llama Los 9 hábitos de las iglesias súper eficientes. Los 9 hábitos de las iglesias súper eficientes de George Barna. Se hace un estudio sobre lo que realmente los pastores y los líderes de hoy en día ven como un ministerio exitoso. Y entre las cosas que se destacan, todos nosotros sabemos que George Barna es un gran investigador y que recoge estadísticas. En este estudio sale a relucir que para la mayoría de los líderes, una iglesia efectiva, súper eficiente, es una iglesia que tiene una cantidad determinada de miembros, que tiene un gran templo, que tiene programas en la multimedia, que tiene una gran banda musical, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el concepto. Pero estas cosas en sí no son malas, pero muchas veces buscamos estas cosas porque añade prestigio a los líderes que regentean este tipo de ministerio. Pero contrario a lo que estas personas dicen y confiesan acerca de lo que es un ministerio eficiente, verdaderamente el primer punto de un ministerio eficiente es que tiene a Cristo como Rey, sacerdote y profeta de sus vidas, donde todo lo que se hace es para el agrado de Dios. Muchas veces nos vamos a encontrar con personas que son héroes de la fe, pero no van a estar a la vista de nosotros. O sea, conocemos héroes de la fe, personas que son notables por sus ministerios, pero otras veces no los vamos a conocer. Cuando nosotros nos vamos al libro de los Hebreos, capítulo 11, que nos habla de los héroes de la fe, nos encantan los héroes de la fe, que van desde el versículo 1 hasta el versículo 35, lo conocemos, Abraham, se nos habla de Abel, se nos habla de, extraordinarios héroes de la fe. Pero desde el versículo 36 en adelante, no nos mencionan los nombres de estos. Y voy a leerlo. Y dice de la siguiente manera: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Quiénes fueron ellos? No lo conocemos. ¿Son héroes de la fe? Por supuesto que sí. Porque héroes de la fe es todo aquel que se obsesiona en agradar a su profeta, a su sacerdote y a su rey, que es nuestro Señor. Muchas veces no vamos a tener el reconocimiento de los hombres. Muchas veces nadie se va a dar cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Pero si lo hacemos para la gloria de Dios, ya con eso debe bastarnos. Claro que duele cuando no encontramos el cortejo y el coqueteo y el elogio de las personas. Duele si nosotros estamos esperando eso. Pero si nos enfocamos en que realmente el tamaño del ministerio lo va a determinar la voluntad de Dios y nuestra eficiencia para Dios, entonces no debe preocuparnos eso a nosotros. Señor como rey está sentado en su trono y lo único que quiere es que nosotros le obedezcamos de acuerdo a los parámetros que Él ha establecido para nosotros de manera particular. Y que mi gozo debe ser la aprobación de Dios y no delirar buscando la aprobación de los hombres. La palabra de Dios entonces nos enseña esta función tripartita de Cristo como profeta, de Cristo como sacerdote y de Cristo como rey. Una vez que ya hemos entendido eso, entonces en la próxima sección nos estaremos enfrentando a la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo, aquí antes de su crucifixión. De hecho, debemos entender que esa última semana abarca más capítulos en todas las escrituras, en todos los evangelios, que el resto del ministerio de Jesucristo en términos proporcionales. Es decir, se le dedica más tiempo a la última semana que a todo el resto de la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Y vamos a estar viendo algunas cosas de esa última semana de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo la entrada triunfal, el complot en contra de Jesús, lo que generó desde el punto de vista de los escribas y de los fariseos, o sea, del oficialismo religioso judío, ordenar la muerte de Cristo. Jesús en el Getsemaní, el arresto, el juicio, la crucifixión, y después vamos a estar viendo la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en su persona. Así que el Señor nos bendiga ricamente en esta parte y vamos a seguir adelantando lo que el Señor quiere decirnos acerca de Él y lo que nos puede enseñar la cristología en esta última semana de Jesús. Muy bien, entonces esta última semana de Jesús, antes de ser crucificado, está precedida por lo que nosotros conocemos en el relato de los evangelios con la entrada triunfal. Hasta ahora Jesús ha tratado de mantener un bajo perfil de sí mismo. Cada vez que hacía un milagro, nuestro Señor le decía a las personas que no le dijeran nada a nadie. Cada vez que se confirmaba el propósito mesiánico de Él, le decía que se quedaran callados, como lo hizo en la confesión de Pedro. Jesús hasta ahora ha rehusado hacer apariciones públicas y que lo proclamen como rey hasta este momento de la entrada triunfal. Para ese tiempo la ciudad de Jerusalén pues reunía unas condiciones que el Señor en su soberanía escogió para llegar en un momento donde había mucha gente. Se estaba celebrando la Pascua y era una celebración donde judíos de todas partes, de 12 años en adelante, convergían en la ciudad de Jerusalén. Algunos señalan que para esa época la ciudad de Jerusalén tenía aproximadamente 500,000 habitantes, pero que podían llegar casi a 1 millón de habitantes, contando los turistas judíos que venían de otras partes y los turistas gentiles que también venían a presenciar la Pascua. Era todo un tiempo de celebración, de fiesta, las personas se tiraban a la calle en festividades tal y como nosotros las vemos hoy en nuestros días. Pues había mucha gente en Jerusalén. Y dice la palabra del Señor
en uno de los relatos que encontramos precisamente en el libro de Mateo, que toda la ciudad se conmovió con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que es la primera ocasión donde Jesús acepta voluntariamente que las personas lo ovacionen y lo proclamen como rey. ¿Y quiénes estaban allí? En esa multitud frenética que venía y le daba seguimiento a Jesús como rey, como el Mesías, como la salvación, como el Cristo, como el ungido. Bueno, nosotros sabemos que siempre Cristo estaba rodeado de personas. Y allí en aquella multitud entonces estaban los discípulos, que obviamente siempre estaban con Cristo. Aquellos discípulos que tuvieron tiempo completo, esos 12 discípulos, estaban allí en aquella multitud. En aquella multitud también estaba el oficialismo religioso judío, que estaba siguiendo siempre de cerca a Jesús, pero para observar en qué Jesús podía equivocarse para entonces tener razón de acusarle. También estaban allí entre la multitud. Y entre la multitud también estaban los curiosos que iban a ver qué ocurría. Siempre hay personas curiosas que se asoman, no son personas ni que simpatizan con la causa de Cristo ni que lo rechazan, simplemente están allí como espectadores pasivos, viendo a ver qué va a ocurrir. Obviamente entre la multitud estaban aquellos que buscaban los panes y los peces y buscaban algún favor de Cristo. No les interesaba la persona de Cristo. No les interesaba el mensaje de Cristo. Simplemente les interesaba recibir algunos de los favores que Cristo podía darle. A lo mejor tenían alguna necesidad, a lo mejor tenían algún problema. Estaban allí los que estaban buscando sinceramente a Jesús, los que querían escucharle, los que lo veían como el Salvador, personas agradecidas de Cristo por lo que Cristo había hecho en su vida. Y por supuesto, allí estaban los encargados del orden público, las autoridades romanas. Las autoridades romanas nunca vieron a Cristo como una amenaza. No vemos en ninguna parte del Nuevo Testamento que estas autoridades romanas, principalmente en los evangelios, reaccionando hostilmente contra Cristo hasta el momento ya de su muerte como tal. Y miren que Cristo convocaba multitudes y que Jerusalén era un territorio ocupado. Sin embargo, en ninguna parte vemos a los romanos reaccionando de manera hostil hacia la figura de Cristo. Las multitudes se iban al desierto, pero allí no estaban las autoridades romanas. Y eso estaba prohibido por las leyes de ocupación. Nadie podía convocar multitudes. Nadie podía venir y hacer una reunión masiva sin tener el endoso de las autoridades romanas. Sin embargo, Cristo nunca fue interrumpido. Las autoridades romanas nunca tuvieron problema con Cristo. Es más, las autoridades romanas que se mencionan, por ejemplo los centuriones, que se mencionan en el Nuevo Testamento, siempre se menciona de una manera simpática al Evangelio del Señor. Vemos el centurión que se le apareció a Cristo. Vemos el centurión que arrestó a Pablo. Vemos el centurión que llevaba la embarcación donde Pablo iba, que le dio plenamente toda la libertad para que Pablo hiciera lo que quisiera. Y le dijo, escúchenlo a él. Siempre vamos a ver a estas autoridades romanas con cierta simpatía con el Evangelio, y ni hablar, por supuesto, de Cornelio, que le entregó su vida al Señor. Todos ellos eran centuriones romanos. Quiere decir que las autoridades romanas estaban allí en aquella entrada triunfal, observando a las multitudes, proclamando a Cristo como rey. Pero esto no impresionó a Roma, porque ellos sí estaban acostumbrados a las procesiones. Ellos sí estaban acostumbrados a las entradas triunfales. Se le llama entradas triunfales cuando el rey, el monarca, los generales romanos venían de una gran victoria y entonces iban caminando en procesión, y los primeros que se veían eran los generales romanos escoltados por sus guardias de seguridad. Iban los guardias que llevaban los estandartes con las insignias romanas en sus corceles negros bien brillantes.
soldados bien armados y apertrechados, con sus corazas y todas sus armaduras bien equipadas. Y detrás de ellos venían entonces los botines de guerra. Y detrás de los botines de guerra venían los prisioneros, que eran testigos de lo que le pasaba a que se imponía con Roma. E iban entrando. Esta procesión que están viendo los soldados romanos le parecía hasta ridícula, porque no ven a generales fuertemente armados entrando en corceles negros. Ven a un hombre lloroso entrando por la ciudad de Jerusalén, no en un caballo, sino en un burrito. Esto quiere decir que Jesús venía en son de paz, porque los monarcas, cuando entraban a una ciudad que estaba en disputa y querían un diálogo de paz, entraban en un burro para decirle a sus monarcas que no estaban en un vehículo de transporte que pudiera ser interpretado que era un vehículo de lucha, como un caballo. De hecho, estaban las caballerías como parte de los armamentos y de parte de los ejércitos. Sin embargo, Jesús entra en un burrito, diciéndole con esto: yo vengo en son de paz. Yo vengo a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Yo vengo a reconciliar a los hombres con Dios. Yo vengo a darles salvación. Yo vengo a decirle que todavía hay esperanza. Pero dice la Biblia que cuando Cristo venga por segunda vez, no vendrá en un burrito. Vendrá en un caballo blanco. Vendrá como rey. Vendrá como juez a juzgar. Por lo tanto, el tiempo de la dispensación de paz todavía es este. Todavía Jesús está en el burrito, esperando reconciliar a los hombres con él. Y ese es un mensaje central del Evangelio. El mensaje del Evangelio, como hemos dicho en otras sesiones, es un mensaje de reconciliación, de buenas nuevas. Evangelio viene del término evangelión, que significa buenas nuevas, buenas noticias. Y todavía estamos en ese tiempo. Y así entró. ¿Cómo puede ser que este sea el rey de los judíos? Recuerden que vino Pilato y clavó una inscripción que decía: este es el rey de los judíos. Y ellos dijeron: no, eso no es así. ¿Y qué dijo Pilato? Lo que está escrito, escrito está. Le parecía ridículo a los romanos y también a los judíos que este pudiera ser su rey. ¿Qué clase de rey es este? ¿Dónde nacen los reyes? En el palacio. ¿Dónde nació este? En un establo. ¿Cómo nacen los reyes? Rodeados de honra, de pompa, de suntuosidad. Y la pompa y la suntuosidad y la adoración que le dieron al Señor no fueron vistos por muchos ojos humanos, sino por unos cuantos testigos, como ya hemos visto. ¿Qué clase de rey es este que viene entrando en un burrito? ¿Dónde está su ejército armado? ¿Dónde está su poderío militar? ¿Dónde está su amenaza? ¿Dónde está su trascendencia? ¿Quiénes eran sus padres? ¿De dónde vino él? Cristo nos representaba una amenaza para Roma. Ellos estaban allí, las autoridades, porque para poder reconocer a Cristo como rey, hay que tener una revelación por medio de su espíritu que convence de pecado. Quien no tiene esa revelación, no importa cómo Cristo se presente, no importa los milagros que haga Cristo, no importa nada de esto. Por eso es que no podemos poner los milagros y las señales como elemento puro de evangelización. Porque históricamente hablando, a través del ministerio de Cristo, ¿cuántas personas no vio todas las cosas que Cristo hizo? Y aún así no lo reconocieron como rey. Lo que necesitamos es ver el mensaje de Cristo y la redención que Cristo. Y esto viene cuando tenemos esa convicción de pecado por medio del Espíritu Santo del Señor. Además, estas cosas pueden ser falsificadas y pueden distorsionarnos realmente en cuanto al mensaje y a la prioridad del mensaje de Cristo. Cristo entonces entró a la ciudad de Jerusalén y ya entendiendo quiénes estaban en la multitud, entonces procedemos a leer el texto que se encuentra en Mateo capítulo 21. Lo registra también Marcos capítulo 11 del 1 al 11, lo registra Lucas en capítulo 19, 28 al 40 y lo registra Juan en el capítulo 12 del 12 al 19. Los 4 evangelistas registran la entrada triunfal, lo que denota una extraordinaria importancia en los relatos acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a escoger el libro de Mateo, capítulo 21, para leer, una vez entendiendo ya quiénes estaban en esta multitud. Y dice
la palabra de Dios en Mateo capítulo 21, del 1 en adelante. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere: decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En la próxima sección estaremos viendo más detalles dentro de lo que es esta cristología acerca de esta última semana de Jesús antes de su crucifixión.